Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 18, donde dice: porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este versículo concluye con la enseñanza sobre la obra de la unidad para la formación de un pueblo, llevado a cabo por Cristo y en Él. Es por medio de Jesucristo que todos los salvos, tanto judíos como gentiles, tienen acceso al Padre, ya que Jesús mismo dijo que nadie viene al Padre si no es por mí, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. De manera que el versículo explica el alcance de la paz del Evangelio, o mejor, de la paz evangelizadora por Cristo, ya que los dos pueblos tienen un mismo modo de entrar a Dios, y esa entrada se logra por un mismo espíritu, pero esto entraña una cierta dificultad, ya que puede considerarse el espíritu, cuando me estoy refiriendo al espíritu es con mayúscula, puesto que es el Espíritu de Dios, como el vivificante de Cristo mismo, que siendo el Espíritu de Cristo exaltado mantiene abierto el acceso para judíos y también gentiles a la presencia del Padre. Sin embargo, no debe de olvidarse que en la resurrección Jesús se hace Espíritu vivificante, así como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 45, cuando dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, Espíritu vivificante. Cristo, el hombre perfecto, tiene poder para comunicar vida, porque tiene vida en sí mismo. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este resucitado Señor comunica vida a quien él quiere. Juan 5:21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por tanto, es espíritu vivificante en el sentido de capacidad vivificante para, precisamente, los que están en él. Por la unión vital viene a ser uno con él. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sin embargo, después de la glorificación de Jesús, Dios envió el espíritu de su Hijo, que es espíritu de filiación, tal y como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, que no es el espíritu de la segunda persona divina, sino el mismo Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que vincula al creyente con el Hijo y que permite alcanzar la condición de hijo por adopción. Por esta acción viene a ser colocado como hijo adulto en una relación con Dios, como miembro de su familia, confiriéndole los derechos y privilegios de esa condición. Al haber nacido de arriba, comienza a llevar la imagen del Señor, primogénito entre muchos hermanos. Romanos, capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, el temor desaparece, por cuanto
ya no es hijo de ira, sino hijo adoptado, por lo que ya no hay condenación, sino esperanza. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ese espíritu por el que tenemos entrada al Padre induce en la intimidad del creyente a la mayor expresión de familiaridad, como en otro lugar escribe el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 8 y versículo 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es por eso que el creyente se dirige al Padre con el respeto que Dios merece, pero también con la familiaridad y confianza que da la condición de hijo. La intimidad personal de cada creyente con el Padre es una gloriosa realidad. Ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu, consolidando la certeza de ser hijo de Dios, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 16. Dios es el Padre, y el creyente es, por tanto, hijo. La entrada al Padre es posible para cada creyente por la obra de Jesucristo, conducidos en todo momento por el Espíritu que habita en nosotros. Las bendiciones son evidentes. Una entrada al Padre que es Cristo, una bendición que es poder llegar a Dios antes que estaba lejano, todo ello por el único y mismo Espíritu que cada creyente recibe en la conversión a Dios. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol llega aquí a una inferencia de alcance que supone en la hora de paz de Cristo. El versículo desarrolla a los efectos del versículo anterior. Es una oración elaborada con mucho esmero para exponer en pocas palabras la posición actual de aquellos que antes habían estado alejados de Dios. Estos, que son paganos cristianos, es decir, cristianos procedentes del paganismo o de la gentilidad, ya no son extranjeros, refiriéndose en la palabra griega a quien no es ciudadano de un determinado lugar. El término se usa en hebreo para referirse a los creyentes de la antigua dispensación, que murieron como peregrinos y extranjeros en lugar donde vivían, como nos dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como medio de enfatizar la condición de los creyentes, añade al activo anterior otro que se traduce por advenedizos, que destaca la condición de un extranjero que, aun viviendo en un determinado lugar, no tiene los derechos propios de los ciudadanos. Ambos adjetivos calificativos tienen en común el no tener ciudadanía. Pero, sin embargo, para estos la gracia produce en Cristo un cambio de situación y de condición. Quienes no tenían ciudadanía son hechos conciudadanos con aquellos que son santos. Sin duda, esta acción referida a todos los creyentes, tanto los de la antigua dispensación como los de la dispensación de la Iglesia. En el fondo del pensamiento del apóstol aparece ya la idea de la Jerusalén de arriba o Jerusalén celestial, la patria de los creyentes que anhelan todos los que viven en la fe. Gálatas, capítulo 4 y versículo 26 dice:
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En ella está la ciudadanía celestial, como dice Hebreos capítulo 12 y los versículos 22 al 23. La ciudadanía celestial es la propia de los salvos, como dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 20, cuando dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». Además, han sido resucitados con Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 6, cuya vida están escondidas con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 3 dice: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Es por eso que cada creyente, por tanto, es conciudadano de los santos, teniendo como ellos una ciudadanía celestial. La condición de conciudadanos del cielo es posible precisamente por estar en Cristo. Nuestro Señor es celestial, descendiendo desde allí en razón del envío del Padre, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Su condición es, por tanto, lo que hace extraño al mundo, y del que él mismo afirma no ser de este mundo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 14, cuando dice el Señor Jesús: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Su condición celestial es comunicada a quienes están en Él, y en la misma medida son hechos también en Él miembros de la familia de Dios, o miembros de su casa, ya que el término usado aquí por Pablo tiene que ver con casa, es decir, la vinculación familiar. En otro modo, los creyentes no deben ser considerados como conciudadanos de otra nación, ni tampoco como incorporados a una nueva condición de ciudadanía sin todos los derechos, como si se tratase de ciudadanos de segundo nivel o de segunda clase, sino que son iguales todos ante Dios y miembros de su familia. Estos, que antes eran gentiles, alejados de los pactos y de las promesas, son ahora miembros de la familia de Dios. Esta familia o casa de Dios es la Iglesia, con los calificativos de ciudad de santos y de familia de Dios. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: «Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo». El sentido en que los apóstoles y profetas eran indudablemente el fundamento de la Iglesia, entre otras interpretaciones, vamos a ver que las principales son, primeramente, el fundamento de los apóstoles y profetas. Significa Cristo, fundamento sobre el cual los apóstoles y profetas han construido. Esto da lugar a una confusión de metáforas, puesto que aquí, en Efesios 2:20, a Cristo se le presenta como la piedra angular, no el fundamento. En segundo lugar, significa el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, es decir, la enseñanza de Cristo. Aunque tanto en Mateo 16 y versículo 18 como en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14, señalan en dirección de genitivo de oposición. Los apóstoles y profetas son el fundamento ellos mismos. Pero no obstante, si se entiende que la referencia a ellos como tales
no es por lo que son en sí, sino a causa de su oficio, representando a Cristo y sus enseñanzas a los hombres. Llegará a ser evidente que al fin el significado, aunque probablemente no técnicamente correcto, no se halla muy lejos de la verdad. Pero, aunque en forma secundaria ha sido tratado ya en la introducción, esta declaración no constituye en manera alguna contradicción. Nótese lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 11, cuando dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es por eso que Pablo enseña que el fundamento real o primero es y no puede ser otro que Jesucristo. En realidad, al llamar a Cristo la piedra angular, vale decir aquella parte de este fundamento por medio de la cual los demás adquieren la superexcelencia, y se añade brillo a la metáfora. El gozoso término dado por los apóstoles y profetas, confirmando el hecho mismo de que el fundamento básico o primario es Cristo, hace posible que, en sentido secundario, ellos también puedan ser llamados el fundamento de la Iglesia. La opinión de que el término profetas, según se usa, aquí tiene referencia a los poseedores de este apelativo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tales como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, etc. Según Lerkis, se mencionan primero los apóstoles, luego los profetas. El nombre fundamento de la casa morada, compartida igualmente por judíos y gentiles, se adapta mejor a los profetas del Nuevo Testamento que a los de la antigua dispensación. De acuerdo a Efesios, capítulo 4 y versículos 8 al 11, los profetas se mencionan allí inmediatamente después de los apóstoles, tal como aquí en Efesios 2:20, son dones otorgados a la Iglesia por el Cristo ascendido, por tanto, profetas de la era del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3 versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí hallamos la misma expresión apóstoles y profetas. Ocurre en un contexto del cual se excluye en forma definitiva la referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Parecería remachar el argumento en favor de los profetas del Nuevo Testamento. Con respecto al oficio o a la función que estos profetas del Nuevo Testamento realizaban, a diferencia de los apóstoles, tal y como dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Pablo prosigue diciendo que, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra de ángulo, otras referencias a esta piedra que claramente muestran que ella simboliza a Cristo son, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 28 versículo 16, Salmo 118 versículo 22 y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21 versículo 42, Hechos capítulo 4 y versículo 11. Además de ser la piedra angular de un edificio, parte del fundamento y por tanto soporte de la superestructura, ella determina su forma final, puesto que, al estar colocada en la esquina formada por la unión de dos muros primarios, fija la posición de estos muros y de los que cruzan en el resto del edificio. Todas las demás piedras deben ajustarse a ella. Así también,
la casa espiritual, además de descansar en Cristo, queda determinada en cuanto al carácter por Él. Y es en Él quien define lo concerniente a lo que esta casa debe ser ante Dios y cuál ha de ser su función en su universo. Es Cristo el que da a la casa su correcta dirección. Los creyentes, como piedras vivas, han de regular sus vidas en conformidad con la voluntad de la piedra angular, es decir, Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se añade ahora otro pensamiento al ya expresado. Y aprendemos ahora que Cristo, además de ser el principio de la estabilidad y dirección de la Iglesia, es también el principio de su crecimiento. Todo el edificio está creciendo o levantándose, por razón de una unión vital con Él. No hay nada estático tocante a este edificio. Es una construcción viva y está formada por piedras vivas, es decir, los creyentes, y siendo que cada piedra viva aporta su propia contribución al crecimiento y también belleza del edificio, lo último se describe como armoniosamente ajustado. Así, el edificio se está perfeccionando siempre, como un templo santo en el Señor. Y es santo, esto es, limpio y consagrado a causa de la sangre y el Espíritu de Cristo. Continúo ahora con el versículo 22, el último ya de este capítulo 2 de Efesios, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el proceso de identificación de lo que es el templo de Dios, los gentiles son identificados en igualdad de condiciones con los judíos, convertidos a Cristo. Por esa razón vuelve a aparecer otra vez el pronombre personal vosotros, que como se ha considerado ya varias veces, se refiere a los cristianos procedentes del mundo gentil. De ahí que el apóstol Pablo, con mucho cuidado, no utilice el verbo simple edificar, sino el compuesto edificar conjuntamente, escribiendo en quien vosotros juntamente edificados. Literalmente sois juntamente edificados. El significado ideológico del verbo hace referencia a la incorporación de nuevos elementos en el edificio. Por medio de la fe en Cristo, cada nacido de nuevo se integra para incorporarse en Cristo, a la Iglesia que Él está edificando. Pero no debe olvidarse que tanto la edificación como la base de sustentación, como la santidad y todos los demás aspectos tienen lugar en Cristo Jesús. De ahí el ingresivo en quien, esto es, en Cristo mismo. Todos los salvos van o vamos siendo edificados conjuntamente. Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice: yo edificaré mi iglesia. Por tanto, son diversos y muchos los que están siendo incorporados a la iglesia, de todos los pueblos y condiciones, pero la individualidad que se incorpora trae como resultado la pluralidad que es a su vez individualidad, ya que todos los muchos formamos una sola iglesia. Tal vez debería tenerse más en cuenta esta verdad que facilitaría la relación interesclesial. Es por eso que dondequiera que esté una persona salva
por gracia mediante la fe, allí está su hermano en Cristo o su hermana en Cristo y miembro de la casa de Dios. Las denominaciones son simplemente accidentes históricos en la marcha de la Iglesia. Las congregaciones locales son independientes, sino individuales, porque aún funcionando por ellas mismas, están interrelacionadas porque son la misma y única Iglesia de Jesucristo. El edificio crece en tamaño y en cantidad para ser apropiado a sus funciones como morada de Dios. La presencia de Dios en el templo antiguo es figura de lo que ocurre ya en la perfección de la nueva dispensación de la Iglesia. Se enfatiza, pues, la presencia de Dios en la Iglesia. La Shekinah, presencia divina, ha pasado de la habitación del santuario terrenal de la antigua dispensación al nuevo que es la Iglesia de Jesucristo. La presencia del Espíritu en la Iglesia, que es la morada de Dios en espíritu, establece la condición espiritual. De ella lo dice bien claro la primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 5. Este Espíritu hace las veces y funciones de Cristo en el tiempo presente, por tanto, es por el Espíritu por quien Jesús actúa en la Iglesia y en los creyentes. Pero hay todavía una mayor dimensión, ya que no solo el creyente y la Iglesia es habitada por el Espíritu Santo, sino por Dios mismo en espíritu. No debe olvidarse que Jesús prometió la presencia del Padre en el creyente, como nos dice en Juan capítulo 14 y versículo 23, cuando dice: Respondió Jesús y les dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El creyente y la Iglesia es morada y lugar donde se manifiesta la presencia espiritual del Dios Trino y Uno. No cabe duda que este nuevo santuario, la presencia residencial de la tercera persona divina, es un hecho, pero no es menos cierto que la Trinidad inhabita a la Iglesia como santuario de Dios. El ser divino existe eternamente en solo única y absolutamente en tres personas. De manera que no se trata de una pluralidad de hipótesis personales de las que solo conocemos tres, pero que pueden ser más. Por otro lado, algunos piensan en la idea de personas colectivas en Dios, en una manifestación herética y evolucionista de Dios que no se sustenta en ninguna de las doctrinas bíblicas, ya que Dios no es una persona, sino un ser, que existe en tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Claro está, que muchos dicen, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es cierto, no está en la Biblia, pero está implícito la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres eternos se manifiestan y habitan en la Iglesia. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo está haciendo resaltar que los mismos efesios a quienes escriben son morada, el hogar de Dios en el mundo. En ese hogar, la comunión entre Dios y su pueblo debe ser una realidad, en base a que tienen además de templo, es familia, las diferencias étnicas y sociales desaparecen para hablarse de una nueva humanidad, es decir, de un nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 15. En este santuario y familia de Dios no hay ya griego ni judío, circunciso ni incircunciso, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 28 y Colosenses capítulo 3 y versículo 11. De este modo, judíos y gentiles
sabios e ignorantes, hombres y mujeres, van creciendo para ser un templo santo en el Señor. El fundamento de esta bendición es Jesucristo, en quien se alcanzan todas las bendiciones otorgadas por Dios. Esta gracia es de tal dimensión que excede a toda comprensión humana, iniciándose antes de la creación, en el acto de elección divina, proyectándose en el tiempo con la entrada del Salvador, ejecutándola para salvación en la cruz, aplicándola a quienes son llamados por el Padre, regenerándolos para darles una nueva naturaleza, resucitándolos con Él para nueva vida, ascendiéndolos a los lugares celestiales en Cristo y finalmente haciéndolos el templo de Dios y morada suya en espíritu. Ante la magnitud de gracia, solo es posible decir, como dijo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estimado y estimada oyente, acabo de leer en Efesios 2:19, cuando dice: así que ya no sois extranjeros ni avenadizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la pregunta, o la reflexión que yo quiero hacerte en este momento es la siguiente: ¿eres tú miembro de la familia de Dios? Si aún no lo eres, o no tienes la seguridad de serlo, ahora puedes serlo, y lo puedes ser permitiendo que Cristo venga a tu vida, que venga a tu corazón, pero para ello tú has de invitarle a que Él venga y tú puedas arrepentirte de tus delitos y pecados y recibirle a Él como Señor y Salvador. Si nunca has hecho una oración para recibir a Jesucristo en tu vida, pues yo te animo ahora a que tú puedas hacerlo en un acto de fe. Ora y repite conmigo esta oración ahí a donde te encuentres y di: Señor Jesús, quiero en primer lugar pedirte perdón por todos mis delitos y pecados. Reconozco que soy una persona pecadora. Por ello, me arrepiento de todo aquello que he hecho en contra de ti. Perdóname. A partir de ahora, conforme dice tu palabra, paso a ser la familia de Dios. Yo te doy gracias y prometo serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.